han pasado a otra, ahí está grabando. Entonces genera, por supuesto, situaciones de estrés y de ansiedad que, cómo vamos a hacer, cómo vamos a llegar, y que la mayoría piensen eso, en la cantidad de estudio y en el tiempo. Bueno, dejo este matecito ahí y empezamos. Lo que van a empezar a ver hoy ya es la unidad número 4. Estamos casi a la mitad de la materia y les diría que un poco más, ¿sí? Faltarían 2 unidades y que ustedes después hagan la práctica específica, que es la que hemos preparado para que ustedes puedan acreditar, ¿no es cierto?, la parte práctica. Tengan en cuenta que también eso es un eslabón importante, el que no hayan tenido que asistir a un hospital, como lo dijo la profesora Ávila desde el principio, ya les da un plus en cuanto al tiempo, ¿sí? Porque no había espacio, no solamente físico, sino no, físico sí, porque más o menos en la cantidad de estudiantes que manejamos, pero sí de tiempo, y para que hacer un semejante traslado a un lugar, para que ustedes no alcancen a ver en totalidad una práctica, no tenía sentido pedagógico. Entonces, bueno, se hicieron conversaciones con la dirección de la escuela para que pudiéramos trabajar de manera virtual todo, hasta la práctica. Así que no, en eso hay que trasladarse a un hospital, no generalmente el hospital que tengo al lado de mi casa. Entonces, porque el estudiante empieza con toda esa situación, ay, no, que el colectivo, no, que si camino una cuadra más, que el hospital me queda mejor me queda mejor el otro, y generalmente es donde hay cupo, porque tampoco es que uno dispone, porque también hay que estudiar cuáles son las UTI que uno dispone dentro del hospital de capital, para que puedan ustedes hacer la práctica, porque de nada vale que vayan a una UTI donde solamente llevan los pacientes de cirugía general por un ratito, o porque era hipertenso, entonces lo vamos a valorar unas horas. No, necesitamos un paciente que sea de cuidado crítico. Entonces tenemos grandes centros de práctica, pero también la circulación, y habrán visto en la unidad número 1, en la presentación esa que le dejé, que no es adecuado que tampoco ande circulando tanta gente. Ahí le tienen que sumar los profesionales que están trabajando, colegas, más los profesionales médicos, los profesionales de kinesiología. Entonces, eso también hay que articular. Así que eso vean, ¿no?, como un eslabón bastante bueno, el hecho de no tener que trasladarse a un hospital. Vamos a dar comienzo hoy a la unidad número 4. ¿Sí? La unidad número 4 empieza a hablar del cuidado al paciente con disfuncionalidad respiratoria. ¿Sí? Nosotros hablamos de disfuncionalidad porque trabajamos con los patrones de Marjorie Gordon, que hablan de patrones funcionales o disfuncionales. Entonces, por ahí vamos a encontrar, porque a la insuficiencia respiratoria se la sigue denominando insuficiencia respiratoria, pero también vamos a hablar como disfuncionalidad. Yo voy a tratar de empezar a proyectar, porque esto siempre genera un problema. Permitir compartir pantalla. Y me van diciendo ustedes, porque yo acá ya dejo de ver. ¿Se vio por lo menos la filmina en...? Sí, ya se ve. Sí, se ve. Bueno, y ahí la grande, ¿se ve bien? Perfecto. Sí, profe, se ve bien. Gracias. Listo. Lo que sí les pido que vayan apagando sus micrófonos, después vamos a hacer un espacio de preguntas. Esta presentación de hoy va a ser en 2 partes, ¿sí? Porque en una primera parte vamos a ver las generalidades de lo que es cuidar a un paciente con disfuncionalidad respiratoria en una unidad de cuidados críticos, y después de eso vamos a dar una aproximación a lo que es la ventilación mecánica, ¿sí? Y digo aproximación y después me voy a explayar un poquito más, porque ustedes no van a salir expertos en ventilar pacientes, ¿sí? Es como para que ustedes conozcan cómo funciona un ventilador y cuáles son los aspectos principales que como enfermeros tenemos que tener en cuenta. Bueno, como siempre, los determinantes sociales de la salud, ustedes saben que atraviesan todas las unidades de la asignatura, y saben que se dividen en 4 grandes grupos, que son los conductuales, los ambientales, los biológicos y los sociales. Bueno, ahí tienen
más o menos desglosado algunos de los que podamos encontrar en cada uno de estos 4 grupos que conforman los determinantes sociales de la salud. Para la insuficiencia respiratoria nos vamos a concentrar en los conductuales y uno es el hábito de fumar, ¿no es cierto? Y todo lo que tiene que ver el tabaco y la salud pulmonar. Dice que el tabaco mata en el mundo a más de 8 millones de personas. Más de 7 millones de esas muertes se deben al consumo directo del tabaco. Pero también hay 1.2 millones que están expuestos, ¿no es cierto?, al humo ajeno, o sea, los que son fumadores pasivos. Esto de la pandemia del COVID también hizo que algunos fumadores empezaran a pensar, cuando no conocíamos de qué se trataba este virus, el COVID-19, qué era, cuáles eran las afecciones que traía, cuáles eran las comorbilidades que hacían que el virus sea más riesgoso. Muchos consumidores de tabaco, decidieron dejar de fumar, ¿sí? La pandemia del COVID algunas cosas positivas también trajo, porque siempre hablamos de la pandemia desde el lado o desde el punto de vista negativo, pero en este punto fue muy importante y hay documentos de la OMS que avalan todo esto que estoy diciendo, ¿no? De hecho, esto lo he sacado. Este GIF que se mueve ahí, no sé si ustedes lo pueden ver, de la Organización Panamericana de la Salud, es hace 2 campañas anteriores, del 2021, pero me gusta porque hace colación o dejarlo es ganar, Coming to Quit, que era el logo de ese año, hace colación a lo que acabo de decir. En la región de las Américas hay más o menos 142 millones de consumidores de tabaco, 122 millones de fumadores. Además, dice el tabaco a más de 1 millón, mata a más de 1 millón de personas cada año, lo que equivale a una muerte cada 34 segundos. O sea que, imagínense, el tabaco es considerado otra pandemia. Y hay fuerte trabajo desde la Organización Mundial de la Salud. Todos los años les dedica un día, que ya van a ver a continuación, que es el 31 de mayo, el Día Mundial Sin Tabaco, y propone campañas para la erradicación del consumo. Es una industria que mueve millones, evidentemente. Los fumadores deben saber cuánto sale en este momento una etiqueta de cigarrillos. En otros países es muy caro. Acá lo que les decía, ¿sí? El 31 de mayo, el Día Mundial Sin Tabaco para este año, a partir de enero, la Organización Mundial de la Salud, no, el año pasado, perdón, hasta el 6 de enero era la propuesta de presentación. Había campañas que podían realizarse, empezó en noviembre del 2022 y proponían a los países, a las regiones, participar en una propuesta que generara, ¿no es cierto?, la disminución del consumo del tabaco y se les daba un premio, una publicación. El 31 de mayo es el Día Mundial Sin Tabaco y para este año la Organización Mundial de la Salud propone movilizar a los gobiernos, ¿no es cierto?, y a los responsables de formular políticas para que ayuden a los agricultores para optar por cultivos sostenibles mediante la creación de pequeños ecosistemas, ¿no es cierto?, para animar por lo menos a 10.000 agricultores en todo el mundo a comprometerse a dejar de cultivar tabaco. Ahí abajo tienen la cita de la página donde la pueden volver a mirar. Hay todo un material muy importante que la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, trabaja para erradicar este determinante social conductual que es el hábito de fumar. Que no solamente tiene que ver con la salud pulmonar, ¿no?, sino también con la salud cardíaca, que lo vamos a volver a retomar cuando veamos en la clase siguiente la unidad número 5. Bueno, ahora vamos a ver cómo respiramos, esto como un repaso para que ustedes recuerden, ¿no es cierto?, cómo funciona nuestro aparato respiratorio. Bueno, acá tienen, si puedo mover con el mouse, ¿no es cierto?, el sistema respiratorio que comienza con las vías aéreas altas, ¿no es cierto?, va descendiendo la laringe y la tráquea, ¿sí?, los bronquios, el pulmón derecho y el pulmón izquierdo, y acá un músculo muy importante que es el diafragma, ¿no es cierto?, que trabaja en el sistema respiratorio. Si ustedes siguen esta flecha, acá hay un corte, ¿no es cierto?, del tejido pulmonar,
tenemos también la circulación, la vena pulmonar que va al corazón izquierdo y la arteria pulmonar que viene del corazón derecho. Acuérdense que en esta parte anatómica está diferenciada, o sea, van al revés, ¿sí? Y el saco alveolar. Después siguen acá la flecha y esto es lo que sería lo que se conoce como un alveolo, ¿sí? Este saco que se concentra el aire, que aloja el aire y que hace que se produzca el fenómeno de la respiración cuando al capilar que está adherido al alveolo, que es ¿sí? Se produce lo que se conoce como intercambio gaseoso. Es decir, los hematíes, ¿no es cierto?, los glóbulos rojos toman las moléculas de oxígeno y a través de la circulación mayor la distribuyen para los requerimientos del organismo. Hay un centro respiratorio que está compuesto por varios grupos de neuronas, estamos hablando a nivel cerebral, que están localizadas bilateralmente, una a cada lado, en el bulbo raquídeo y en la protuberancia de nuestro cerebro. Hay un grupo respiratorio dorsal que va a estimular la inspiración y este genera el ritmo básico de la respiración, ¿sí? Después hay otro grupo que es ventral y que afecta tanto, trabaja tanto en la expiración como en la inspiración. Y después encontramos el centro neumotáxico que está localizado en la parte superior de la protuberancia y ese controla, el centro neumotáxico, la frecuencia y el patrón respiratorio. ¿Sí? Y acá tienen, ¿no es cierto?, el dibujo de la corteza cerebral, y acá están los centros respiratorios que hablábamos después, que están compuestos por neuronas que producen. Para que se active este centro respiratorio vamos a necesitar estímulos, y esos estímulos van a venir del metabolismo tisular, es decir, el trabajo que hacen, ¿no es cierto?, las células cuando este oxígeno llega y les proporciona energía, ¿sí? Ese intercambio que le van a devolver como dióxido de carbono. Los cuerpos carotídeos que están en la aorta, y ya van a ver en la filmina siguiente, y los receptores intrapulmonares. Todos estos estímulos van a hacer activar el centro neumotáxico y se va a realizar el proceso que nosotros conocemos como respiración, es decir, el ingreso de aire y la salida de dióxido de carbono. Acá tienen un corte más avanzado y están los receptores que estiran el parénquima pulmonar, es decir, cuando entra el aire, ¿sí?, y van hacia los quimiorreceptores del bulbo. En el callado de la aorta encontramos un quimiorreceptor, ¿sí?, y después tenemos otro quimiorreceptor acá del cuerpo carotídeo, y estos también van hacia los quimiorreceptores, ¿no es cierto?, del bulbo raquídeo. Este bulbo va a emitir un impulso nervioso a través de la médula espinal y eso va a hacer que trabajen nuestros músculos respiratorios, ¿sí? Entonces, todo esto que acabo de decir es para que nosotros pensemos para qué respiramos. Principalmente para transportar el oxígeno, ¿sí? Para transportar este oxígeno que todas las células de nuestro organismo van a necesitar para cumplir sus funciones. Este transporte de oxígeno dice que este 1.5 de este oxígeno que está dando vuelta en nuestro organismo va disuelto en el plasma. Y el 98,5 se transporta, en combinación con la hemoglobina de los eritrocitos, que es la fotito esta que tienen ustedes acá, ¿sí?, como oxihemoglobina, ¿sí? Entonces, cuando yo pongo un oxímetro de pulso en el dedo de un paciente, estoy midiendo ese porcentaje de adhesión que tiene el oxígeno, ¿no es cierto?, a los glóbulos rojos. Entonces yo digo, ay, desatura. Sí, desatura, ¿por qué? Porque está fallando, ¿no es cierto?, la adhesión de la molécula de oxígeno que va transportada en el glóbulo rojo. Y este transporte va a depender, para que ustedes vayan haciendo el hilo de esta cuestión, principalmente de la presión que tiene este oxígeno, ¿sí? Y cuando hablamos de presión parcial de oxígeno, es la presión que se mide del oxígeno disuelto en sangre y hace esta presión, acuérdense, cuando uno aplica una presión es para que algo se desplace, ¿sí? Que
la molécula de oxígeno que nosotros inspiramos, mezclado en el aire, ¿sí?, vaya hacia los pulmones y haga este proceso hemostático que es el intercambio gaseoso. Retirar la molécula de oxígeno, pasarla al torrente sanguíneo, adherirla al glóbulo rojo y transportarla al organismo como oxihemoglobina. Pero esto no es tan fácil, siempre hay algunos factores que van a afectar la afinidad que tiene esta hemoglobina con el oxígeno. O sea, por ahí el organismo es tan inteligente, pero también la pone difícil cuando empiezan a aparecer las patologías. Uno de los principales factores es la acidez, es decir, la disminución del pH. Y acuérdense que en la actividad metabólica, es decir, cuando trabajan nuestras células, las células del hígado, las células del cerebro, las células del corazón, van a producir los dos principales ácidos que vienen de esta actividad metabólica, que son el láctico y el carbónico. Entonces, esta acidez va a dificultar o va a afectar la afinidad de la hemoglobina con el oxígeno. La presión parcial de dióxido de carbono, acuérdense que vieron en metabólico que el dióxido de carbono y el pH son factores que están relacionados. Hay una regla, digamos, de igualdad de condiciones entre las cifras que manejamos de esto, y si va a ascender uno, va a descender el otro. Entonces aumenta la presión de dióxido de carbono, inmediatamente disminuye el pH y me pongo ácido, ¿sí? No por el humor, sino porque mi pH está cambiando. La temperatura es otro factor que altera el transporte del oxígeno. Ustedes saben que el calor que produce el metabolismo celular y donde se liberan estos dos ácidos, el láctico y el carbono, va a producir consumo de oxígeno. O sea, la célula me va a pedir más porque la célula necesita trabajar. Ella pide y el organismo le tiene que responder. En los casos de hipertermia, el consumo de oxígeno, por supuesto que está aumentado. ¿Vamos hasta ahí? Sí, profesor, perfecto. Bueno. Y ahora hablamos del otro punto equidistante, que es el transporte del dióxido de carbono. Miren la diferencia. Posee una afinidad 200 veces mayor que el oxígeno. Por eso un paciente con un trastorno respiratorio se descompensa tan rápidamente. El 7% va disuelto en el plasma, se combina con aminoácidos y proteínas de la sangre, ¿sí?, como carboxiemoglobina. En los capilares pulmonares, la presión de dióxido de carbono desciende, se separa, se difunde por los alvéolos y supuestamente en una situación normal, fisiológica normal, debería salir al exterior con lo que conocemos como expiración. La presión parcial de dióxido de carbono es la presión que se mide, ¿no es cierto?, del dióxido disuelto en la sangre, y lo bien que el dióxido de carbono puede eliminarse del cuerpo. También choca esa frase, después la voy a corregir para la próxima presentación. Pero eso sería la presión parcial de dióxido de carbono. Entonces, para graficar todo esto que acabo de decir, tenemos la fotito del globo, como le digo yo. ¿Sí? El aire va a ingresar acá, todas las moléculas de oxígeno, ¿sí?, van a pasar al torrente sanguíneo. Acuérdense que mientras más roja sea el color de la arteria, en este caso, quiere decir que transporta sangre oxigenada. Se adhiere como oxihemoglobina, ¿sí?, a los hematíes o a los glóbulos rojos, y después del desecho del metabolismo, es que esta maquinita es muy sensible, del desecho del metabolismo celular, va a venir por la sangre venosa, ¿sí?, el dióxido de carbono, va a difuminar en el alvéolo, que es todo esto, y va a salir hacia afuera a través de la expiración. Y acá nos encontramos con medidas que podemos hacer, ¿no es cierto?, porque hablamos de presión de oxígeno, hablamos de presión de dióxido de carbono, hablamos de pH, ¿no es cierto? Entonces hablamos de saturación de oxígeno, y acá vamos a encontrar lo que se conoce como un dosaje de gases arteriales,
¿sí? Cuando nosotros medimos los valores normales de gases arteriales, vamos a encontrar que el pH, que es el grado de concentración de iones hidrógenos, es decir, la acidez que vamos a encontrar en ese momento, va de 7,35 a 7,45, algunos autores lo llevan hasta 7,50, ¿sí? Que la presión de oxígeno es del O2 disuelto en la sangre arterial y va entre 80 a 100 milímetros de mercurio, ¿sí? Porque es una presión. La presión de dióxido de carbono entre 35 y 45 milímetros de mercurio. El bicarbonato, que es el componente ácido-base en la medición de la sangre arterial, va entre 22 a 26 mil equivalentes por litro. El exceso de base, que refleja la contribución no respiratoria, después lo van a ver cuando veamos la diferencia entre acidosis y alcalosis, al equilibrio ácido básico, menos 2 más 2, esto hace que regule esto cuando algunos de estos aumentan, en situaciones fisiológicas normales, para otras cuestiones hay otro tipo de compensación, y la saturación de oxígeno, como les dije anteriormente, que es la cantidad de oxígeno adherido a la hemoglobina. Y ahora, ¿por qué la insuficiencia respiratoria? ¿O cómo podríamos pensar la insuficiencia respiratoria? Entonces, vimos que teníamos, ¿no es cierto?, un centro neumotáxico que está en el cerebro. Entonces, ¿podemos pensar en insuficiencia central? Sí, si alguna de estas estructuras están afectadas, ¿sí? Los tumores, los accidentes cerebrovasculares, dependiendo de la ubicación, ¿tá? Después dijimos que que a través de la médula, ¿no es cierto?, y la inervación de los nervios, el proceso mecánico de la respiración tenía que ver con músculos como el diafragma, por ejemplo. Podemos pensar en una insuficiencia respiratoria y que el origen sea medular, sí, también podemos pensar en el caso de lesiones traumáticas, en el caso de cirugías de columna, ¿sí? Podemos hablar de la propia vía aérea, y sí, porque si no tenemos por dónde pase el aire, también vamos a tener alguna dificultad o una insuficiencia respiratoria. De la caja torácica, que es la que protege nuestros pulmones, ¿sí? Del pulmón propiamente dicho, y esas son un poco las más severas, ¿sí? Y las de origen muscular, ¿sí? Una lesión del nervio frénico, por ejemplo, puede afectar la capacidad respiratoria de un individuo. Entonces vamos a decir que la insuficiencia respiratoria aguda, ¿sí?, va a ser el síndrome en el cual el aparato respiratorio falla en una o en ambas de las funciones del intercambio gaseoso. Y acá le vuelvo a poner globito. Perdón. Acuérdense, ¡ay Dios! Acuérdense siempre esto, ¿no? El transporte de oxígeno. Porque esto es lo que tenemos inherente, ¿no es cierto?, a la respiración. Nosotros respiramos es para ingresar el aire, pero la capacidad que tiene el alvéolo del intercambio gaseoso no lo tiene ningún otro órgano en el cuerpo humano. Entonces, tomar la oxigenación de la sangre, es decir, llevarle a todo el organismo para que cumpla con sus funciones metabólicas, el cerebro, crezcan las uñas, crezca el cabello, yo pueda movilizar mis piernas, todas las funciones que tenemos en el organismo, mi corazón lata, ¿sí? Y que después todos los desechos como dióxido de carbono puedan ser sacados hacia afuera. Todas estas dos funciones esenciales se denominan intercambio gaseoso. ¿Puede fallar la oxigenación de la sangre? Sí, tengo insuficiencia respiratoria aguda. ¿Puede fallar la eliminación del dióxido de carbono? Sí, tengo insuficiencia respiratoria aguda. ¿Pueden fallar ambas? Sí, también. Y también tengo insuficiencia respiratoria aguda. Vuelvo a poner la fotito. Esta fotito me encanta, la robé hace mucho a una profesora que ya no está más en la cátedra y que ella daba esta parte, y la tomé porque grafica espectacularmente esto que quiero hablar con ustedes. Entonces, como acá verán, yo puse una banda negra, ¿no es cierto? Cuando acá falla y aumenta, porque a partir de que el dióxido no se puede eliminar por el problema que sea, todos los que vimos, central, medular, de la caja torácica, de la vía aérea, del pulmón propiamente dicho, ¿sí?, deja de realizarse este fenómeno del intercambio gaseoso,
a través del capilar y el alveolo, y este dióxido de carbono empieza a circular por acá. Entonces va a aumentar la producción de dióxido de carbono, va a disminuir la capacidad de los glóbulos rojos de recibir oxígeno. La etiología de la ira pueden ser varias, ¿sí? Vimos que había afecciones que tenían que ver con el área extrapulmonar, ¿no es cierto? Como en el cerebro, en el sistema neuromuscular, el tórax, la pleura, las vías aéreas, o que la causa pueda ser intrapulmonar, ¿no es cierto? Como desde las vías aéreas hasta los alveolos, o que tengan que ver con la circulación pulmonar y la membrana alveolo-capilar, que esas son las más graves, ¿sí? Bueno, dentro de las afecciones de la área afectada como el cerebro, el trastorno que lo puede llevar a cabo puede ser una sobredosis de fármacos, un traumatismo, una depresión y no me puedo despertar después de la anestesia. Si tiene que ver con el sistema neuromuscular, el trastorno que lo puede llevar tiene que ver con, por ejemplo, una miastenia gravis, una esclerosis múltiple, con el tórax, la cifoescoliosis de las obesidades mórbidas, los traumatismos, los derrames en el caso de que la área afectada sea la pleura, la estrenosis traqueal cuando afecta las vías aéreas superiores. Y dentro de las intrapulmonares, y estas van a ser generalmente los pacientes que más vemos dentro de las unidades de cuidado crítico, no quiere decir que las otras no, pero van a ser las que tienen que ver con el área intrapulmonar, ¿sí? Vías aéreas inferiores y alveolos, como por ejemplo los trastornos que causa el EPOC, el asma, la fibrosis quística, las neumonías, que ahora vienen tan, pero tan graves, ¿sí? Y las que tienen que ver con el área afectada de la circulación pulmonar y la membrana alveolo-capilar, la vedette de estas enfermedades es el distrés respiratorio grave del adulto, el edema de pulmón y la embolia pulmonar. Manifestaciones de la insuficiencia respiratoria, vamos a encontrar alteraciones del estado mental, ¿no es cierto? El oxígeno que no empieza a circular altera las funciones mentales, ¿sí? Hay aumento del trabajo respiratorio porque el organismo, ustedes saben que es una máquina perfecta y cuando empieza a fallar busca, ¿no es cierto?, situaciones que liberen ese momento, ¿sí? Taquipnea, aumento de la frecuencia, el uso de los músculos accesorios, y la liberación de catecolaminas, vamos a encontrar taquicardia, diaforesis, hipertensión y por supuesto valores anormales en los gases arteriales. La principal característica de la insuficiencia respiratoria aguda es la hipoxemia. Entonces, ¿qué vamos a decir que es la hipoxemia? Cuando disminuye la presión parcial de oxígeno en la sangre arterial, ¿sí? No mide lo mismo una medición en sangre arterial que en sangre venosa. Siempre en sangre arterial, porque se supone que por las arterias donde transportamos la sangre oxigenada. Y acá, dos disquisiciones. ¿Qué es hipoxia y qué es hipoxemia? Porque parecen, ¿no es cierto?, términos parecidos, pero acá les pongo esta filmina para que ustedes puedan entender la diferencia. Cuando hablamos de hipoxia es que hay cantidad insuficiente de moléculas de oxígeno, ¿no es cierto?, que el organismo está, o el tejido en este caso, está solicitando para cumplir con las funciones metabólicas. Esto se puede deber a muchas cosas, ¿no es cierto? Alteración en la capacidad del transporte, disminución en la afinidad de la hemoglobina con el oxígeno, le puse 3 acá. Disfunción cardíaca, ya sea intrínseca o extrínseca. Pero esto es hipoxia, insuficiente cantidad de moléculas de oxígeno. Pero la hipoxemia, acuérdense que era el descenso de la presión parcial de oxígeno menor a 80. El rango era entre 80 y 100, si hay menor a 80, y sobre todo en un paciente que ya tiene oxígeno suplementario. O sea, yo tengo un paciente que lo estoy ventilando con una máscara de Venturi y el paciente tiene indicado oxígeno al 50% y no alcanza subir
a más de 80 milímetros de mercurio. Entonces, la hipoxia tisular puede ser consecuencia de la hipoxemia, ¿sí? Puedo tener hipoxemia seguida a continuación de un capítulo de hipoxia, pero puede existir hipoxia porque hay trastornos en la entrega de este oxígeno. Y el caso brillante o principal es la anemia. Yo tengo poca producción de glóbulos rojos, por lo tanto voy a tener poca difusión de moléculas de oxígeno conforme a la cantidad de glóbulos rojos que tengo. Pero no hay hipoxemia. ¿Se entendió eso? Es medio confuso porque hipoxia y hipoxemia parecen parecidos, pero no es, ¿sí? La hipovolemia, hay menor cantidad de sangre circulante, puedo tener hipoxia porque no hay moléculas de oxígeno adherido al glóbulo rojo, pero no tengo hipoxemia. El paciente tiene más de 80 de presión de oxígeno en la sangre. ¿Cuáles son las causas de la hipoxemia? La hipoventilación, la difusión inadecuada de oxígeno a través del alveolo, el desbalance entre la ventilación-perfusión, es decir, la sangre pasa por territorios pulmonares que están infraventilados, hay disminución del oxígeno, acuérdense del globito rodeando el capilar, de la figura del alveolo rodeando el capilar, o por lo que se conoce como cortocircuito derecha-izquierdo, Shunt, cuando se transfiere sangre que no lleva oxígeno, ¿sí? O del torrente venoso, al arterial sin pasar por este intercambio, o sea, pasa de largo. Eso es lo que sucede un poco en el distrés respiratorio del adulto. Hay un cortocircuito en el intercambio alveolar. El alveolo no es capaz de retener el dióxido de carbono para eliminarlo hacia afuera, ni tampoco es capaz de pasar el oxígeno, ¿no es cierto?, para el transporte sistémico general. Signos y síntomas de hipoxemia, bueno, según el área que esté afectada, vamos a encontrar en el área neurológica, en coordinación motora, somnolencia, confusión, convulsión y parada cardíaca, ¿sí? En el área cardiovascular vamos a encontrar taquicardia, hipertensión, arritmia y shock. Si el área es la respiratoria, vamos a encontrar disnea intercostal. Acuérdense que el organismo va a responder a la demanda. Y en el área cutánea vamos a encontrar palidez y cianosis, ¿sí? Que son una de las primeras manifestaciones que vamos a tener. Ahora, otro concepto que vamos a manejar, hipercapnia. Hipercapnia, ¿no es cierto?, cuando la presión parcial de dióxido de carbono sube por encima de los 40 milímetros de mercurio en sangre arterial. ¿Cuáles pueden ser las causas? El shunt también, ¿no es cierto?, o el cortocircuito, como les nombré anteriormente, cuando una fracción de esta sangre venosa va a pasar a la circulación arterial sin haber pasado por las unidades alveolares, funcionantes. Un caso de eso es el EPOC. En el EPOC, que lo vamos a ver más adelante, hay estos alveolos que están endurecidos, no están cumpliendo la función y ustedes van a ver dos clases de fenotipos de EPOC. Uno que es rosadito, ¿sí?, flaquito, largo, y que sopla hacia afuera, y otro que va a ser píqueneo, así gordito, ¿no es cierto?, con el abdomen prominente, la caja torácica también, y que le van a ver el color azul típico de esos pacientes. El edema pulmonar cardiogénico después de un IAN, si hay insuficiencia de ventrículo izquierdo, insuficiencia de la válvula mitral, estenosis o disfunción diastólica para la entrega de sangre por el ventrículo. El edema pulmonar no cardiogénico después de una sepsis, ¿no es cierto?, las aspiraciones, los politraumas, las neumonías, generalmente los valores de la presión de dióxido de carbono van a estar aumentadas. Alteración en la ventilación-perfusión, que es lo que dije hace un rato, el EPOC, el asma, la fibrosis quística, y cuando se disminuye el oxígeno del aire inspirado, por ejemplo, cuando subimos una montaña a grandes alturas o pasamos por un nivel del nivel del mar
por encima de lo que normalmente estamos acostumbrados. Usted sabe que si vamos, por ejemplo, a Salta o en Jujuy, hay una alteración de la altura en el nivel del mar y eso nos produce por ahí dolor de cabeza y todo eso. ¿Por qué? Porque aumentó la presión del dióxido de carbono, ¿sí? Hace mucho hicieron un informe de un estudio en San Antonio de los Cobres, que es una región bien alta en Salta, por la hiperglobulemia que tenían los habitantes de la zona. Pero bueno, ellos habían adaptado el organismo, la médula había generado mucho más glóbulos rojos porque la necesidad del transporte de oxígeno en esa región, por esa altura, era diferente. Lo publicaron, salió en la televisión y todo un grupo de investigadores de acá de Córdoba lo había hecho al trabajo ese. Ellos tenían niveles de glóbulos rojos superiores al normal y era por la adaptación a este lugar tan alto con respecto al nivel del mar. Hipercapnia, si el área de los signos y síntomas, si el área afectada es neurológica, vamos a encontrar trastornos como la somnolencia, la confusión, la cefalea y el coma, y es lo que le dije, dolor de cabeza cuando subimos a una montañita que no estamos acostumbrados. Hipercapnia, si el aparato vascular es el área, o cardiovascular es el área afectada, taquicardia, hipertensión, y cutánea vamos a encontrar diaforesis y vasodilatación periférica. Y acá está el equilibrio mágico que tanto les cuesta a los estudiantes entender cuándo es acidosis y cuándo es alcalosis. Bueno, acá está graficadito. Cuando todo está normal y cuando todo funciona, y no quiero tocarla muy fuerte a esto porque si no se me pianta, hay un equilibrio, ¿no es cierto?, entre el bicarbonato y la presión de dióxido de carbono. Y eso hace que este señor que se llama pH esté quietito acá y tranquilito. Cuando aumenta el bicarbonato, cuando disminuye, perdón, el bicarbonato y lo que se conoce como alcalosis, y esta L que se la pinté en rojo significa hacia arriba, ¿sí? El pH va a aumentar, ¿sí? Cuando ocurre la cuestión al revés y aumentan los hidrogeniones, el pH va a disminuir y conocemos lo que se llama, como lo que se llama acidosis, ¿sí? Entonces, acidosis respiratoria, un trastorno caracterizado por la elevación de la presión del dióxido de carbono debida a muchas situaciones. En este caso le puse hipoventilación. Yo no respiro normalmente, disminuyo la frecuencia respiratoria, retengo dióxido de carbono y eso hace que aumente la presión. Se eleva la concentración plasmática de bicarbonato porque el organismo rápido dice, che, el dióxido de carbono está aumentando, vamos, hagamos algo, y lo manda al bicarbonato. Entonces disminuye, ¿no es cierto? Hay una tendencia a la disminución del pH arterial. Al revés pasa en la alcalosis respiratoria, ¿sí? Entidad caracterizada principalmente por la disminución. Disminuye, ¿cuándo? La hiperventilación. El famoso deportista que corre tiene que terminar respirando en una bolsa porque está hiperventilando y ¿qué hace? Libera ácidos. Primero, ácidos, ¿por qué libera ácidos? Por el trabajo muscular que tienen, ¿sí? Las células musculares, el principal ácido que liberan los músculos son el láctico, ¿sí? Disminuye la concentración plasmática del bicarbonato porque sale a defender y se eleva el pH arterial. Y acá un cuadro donde tienen las diferencias principales entre acidosis metabólica, alcalosis metabólica, acidosis respiratoria y alcalosis respiratoria. ¿Cuáles son cómo se comporta el pH, según cómo se comporte el dióxido de carbono y cómo se comporte el bicarbonato, y cuál va a ser la compensación? Este cuadrito les sirve bastante para que ustedes entiendan esta entidad conocida como alcalosis y acidosis. Hay diferentes tipos, y seguramente la profesora Manto se lo habrás nombrado, según el grado de disfuncionalidad que tenga o el comportamiento que tenga el dióxido de carbono y el dióxido y el bicarbonato, sí, hay intermedias, pero acá con que ustedes sepan esto, después
cuando tengan la oportunidad de leer unos gases en sangre, comparen los valores y van a ver si un paciente está acidótico o si está alcalótico, ¿sí? El trastorno más común es la acidosis, pero necesitamos presentarle los 4. ¿Voy bien hasta ahí? Es medio larguito esto. Pero perfecto, doc. Bueno, gracias por lo de doc, pero todavía no. Sigo siendo licenciado. Bien, tomo un poquito de agua, ustedes descansen un poco de toda mi palabrería. El tema respiratorio dentro de la unidad crítica es muy apasionante. Y acá pasamos a la contraparte, ¿sí? Cuando ya la insuficiencia respiratoria produjo daños, ¿no es cierto?, que se sostienen con el tiempo y que pasa a ser una insuficiencia crónica, ¿sí? Se van desarrollando gradualmente y pueden ser enfermedades que cursan con obstrucción bronquial, ¿no es cierto?, como el EPOC, las bronquiectasias, la fibrosis quística, el asma bronquial. Pueden ser enfermedades intersticiales crónicas también, de la íntima del pulmón, como la fibrosis pulmonar idiopática, la sarcoidosis y todas esas que puse ahí. Cualquier tipo de neoplasia del sistema respiratorio, ya sean primarias o sean metástasis de otra neoplasia en otro sector del organismo. Las deformidades del tórax, como les cité hace un rato, la más frecuente es la cifoescoliosis grave, ¿sí?, que hace una deformidad bastante importante y marcada dentro de la jaula torácica. Las enfermedades que tienen que ver con el sistema nervioso y muscular y van a afectar esta zona, ¿sí?, la esclerosis múltiple, el Parkinson, algunas polineuropatías, ¿sí?, los daños al nervio frénico, a la médula espinal. La obesidad mórbida, ¿sí?, produce generalmente enfermedades patológicas respiratorias crónicas y algunas enfermedades del sistema cardiovascular, como son el tromboembolismo pulmonar o la insuficiencia cardíaca congestiva. Los síntomas, bueno, disnea de esfuerzo o de reposo, dependiendo, porque también estas enfermedades crónicas, ¿no es cierto?, que si el paciente tiene un tratamiento y los recibe, son paliativos y hacen que disminuyan los síntomas, pero también se reagudizan, ¿sí? Habrán escuchado hablar alguna vez de un EPOC agudizado. O sea, tiene una enfermedad crónica que hizo un episodio agudo, por diferentes motivos, ¿sí? Porque se deterioró más el sistema respiratorio del paciente, dejó de tomar la medicación, no se hizo los cuidados, etcétera, etcétera. Síntomas, ¿sí? Disnea de esfuerzo de reposo, que son los signos, van a ser siempre consecuencia de la hipoxemia, como dijimos hace un rato, taquipnea, taquicardia, cianosis, el signo de los dedos en palillo de tambor, que se redondean las puntas, ¿sí? Y todos los signos de insuficiencia cardíaca derecha. Aumento en el volumen o edema en los tobillos, en los miembros inferiores, disminución de la tolerancia al esfuerzo, ¿no es cierto? Y los signos que vamos a encontrar van a ser vasodilatación secundaria a la hipercapnia, la cantidad de dióxido que retienen. Somnolencia y cefalea, son pacientes que uno lo sienta al borde de la cama para que comen o para que hagan una actividad y se duermen sentaditos, ¿sí? Signos del aumento del trabajo respiratorio, ¿no es cierto? Hipertrofia de los músculos que trabajan con el sistema respiratorio, y el tórax siempre en posición inspiratoria, y todos otros síntomas de la enfermedad de base, por ejemplo, la expectoración en el caso de la EPOC. Bueno, uno de los más clásicos, el EPOC, ¿no es cierto? Tiene una fotito ahí del daño que produce los alvéolos. Estos serían los alvéolos de manera normal, los rosaditos y los sanos, y acá el alvéolo con enfisema, ¿sí? Alvéolos endurecidos, que ya no cumplen la función que deben cumplir, porque si ustedes alguna vez tuvieron la oportunidad de ver en alguna película, en alguna filmación, el tejido pulmonar es un tejido esponjoso, ¿sí?
El EPOC y el enfisema y la bronquitis crónica son las principales, son las afecciones más comunes que forman parte del EPOC, ¿sí? O sea, si yo tengo enfisema o tengo bronquitis crónica, tengo EPOC, porque el EPOC es el conjunto de estas enfermedades. Los síntomas, generalmente el daño ocasionado por la EPOC es irreversible, esos alvéolos no se vuelven a recuperar. Los síntomas incluyen, obviamente, dificultad para respirar, sibilancia o tos crónica. Y generalmente los inhaladores de rescate o los esteroides orales son los que les ayudan a este paciente a minimizar el daño y controlar un poco estos síntomas, ¿no? Pero son pacientes que reagudizan y que generalmente van a una unidad de terapia intensiva o a una unidad de cuidado crítico. Y acá tienen los dos fenotipos, ¿sí? Desde el punto de vista clínico se han descrito estos dos fenotipos de EPOC. El soplador rosado, y son que vienen del nombre en inglés, ¿no? Está descrito por un artículo de Inglaterra. El pink puffer, ¿no es cierto? Que es ese individuo asténico, flaquito, largo, ¿sí? Incluso caquético, se le cuentan las costillitas, todo con una respiración muy alargada, se le cuesta soltar el aire, ¿sí? Y siempre van a ver que están con los labios semicerrados, pero su coloración es normal. Y el otro fenotipo es el abotargado azul, el blue blotter, que es más pícnico, pletórico y siempre está cianótico. Ustedes van a ver cianosis en el lecho unguial, en la comisura de los labios, ¿sí? Y es este paciente que siempre manifiesta como sed de aire. Bien. Hasta ahí vimos más o menos, ¿no es cierto?, cómo respiramos, cómo funciona nuestro aparato respiratorio, cuál es la principal característica de esto, y es transportar esta molécula tan importante para nosotros, que es el oxígeno, ¿sí? Cuáles son los principales trastornos, qué es la hipoxia, qué es la hipoxemia, ¿sí? Qué es una insuficiencia respiratoria aguda y una insuficiencia respiratoria crónica. ¿Sí? Y hablamos acá de dos características puntuales, ¿no es cierto?, que tienen que ver. Acuérdense que fallaba en la difusión del oxígeno y en la eliminación del dióxido de carbono, o en ambas, ¿sí? O en ambas. Ahora vamos a ver las principales estrategias y terapéuticas de cuidado. Ya queda poquito de esta presentación y después vamos a hacer un cortecito, una pausita para que ustedes también estiren un poquito las piernas, se aireen y tengan ganas de seguir escuchando la segunda parte. Las principales estrategias terapéuticas de cuidado, estamos hablando de los suplementos de oxigenación, de la administración de algunos fármacos, el drenaje torácico, que incluye por ahí el alivio de algunas situaciones que tienen que ver con insuficiencia respiratoria, y el soporte de ventilación mecánica, que es lo que vamos a ver en la segunda parte. Bueno, acá vamos a ver oxigenoterapia a través de la vía aérea no invadida todavía, ¿sí? Estamos poniendo todo por fuera. El objetivo principal cuando uno corrige o coloca oxigenoterapia es corregir la hipoxemia, es decir, que alcancemos valores de, pregunto, valores de presión de oxígeno, ¿de cuánto? De 80 a 100. De 80 a 100, muy bien. Yo necesito corregir, yo necesito que esa presión de oxígeno, que va a hacer que ese oxígeno se mueva, ¿no es cierto?, y se pegue a los glóbulos rojos y allá vaya hasta que, para que nos crezca, les crezca a usted la uñita que después van a la manicura y se les pinta de color. Bueno, eso tiene que hacer. Para eso sirve la presión, para que se mueva ese glóbulo rojo y ese oxígeno circule. Corregir la hipoxemia, mantener niveles de oxigenación que eviten la hipoxia tisular, es decir, la muerte. No recibe la célula que no recibe oxígeno, chao, a otra vida. Bueno, indicaciones, lo venimos hablando hace rato: hipoxemia arterial, hipoxia tisular sin hipoxemia, y en aquellas situaciones especiales, ¿no es cierto?, en la que está recomendado el uso de oxígeno. No les voy a leer todo lo que dice adentro, ni tampoco lo voy a explicar, porque es todo lo que venimos hablando desde que comencé la presentación. ¿Qué necesito? Necesito algo para administrar, porque este oxígeno lo tengo que comprimir en un lado, lo tengo que manejar a través de una situación. Entonces, primero que nada, una fuente de suministro de este oxígeno, que puede ser central,
como tenemos casi en casi todos los hospitales y en casi todas las salas, ya el tubo o el cilindro de presión es una cosa que poco se maneja, pero sigue existiendo para los transportes, para las ambulancias, para esas cosas. Un manómetro que nos pueda medir la presión, ya sea de la central de oxígeno o del cilindro de presión, y un flumíter o un caudalímetro que nos va a medir, ¿no es cierto?, el flujo. Espérense que se me abrió el Siri acá, que no quiero. Gracias, Siri. El flumíter del caudalímetro que nos va a medir el flujo de oxígeno que nosotros vamos a estar infundiéndole al paciente. Se clasifican en dos los sistemas para que nosotros podamos administrar oxígeno a un paciente. ¿En qué consiste esto? En introducir este gas en la vía aérea, ¿sí? Sistemas de bajo flujo y sistemas de alto flujo. El sistema de bajo flujo, acá dos ejemplos, las cánulas nasales, las mascarillas simples de oxígeno y la BD del sistema de alto flujo, y fue este maravilloso invento que son las mascarillas de tipo Venturi o de efecto Venturi, también lo van a encontrar por ahí en la bibliografía. Con los sistemas de bajo flujo no podemos conocer la verdadera concentración de oxígeno que inspira el paciente, ¿sí? Esta es la diferencia con los de alto flujo. La cánula nasal es el sistema más usado. Generalmente un paciente que llega a una guardia de emergencia, se le coloca una cánula de oxígeno hasta que le extraen unos gases en sangre y ahí vamos viendo y según lo que va tolerando o lo que va mejorando, vamos a ver si dejamos ese sistema o usamos otro mejor. Es fácil de usar, bien tolerado, permite comer, dormir y expectorar sin interrumpir el aporte de oxígeno. En la tablita que está al lado van a tener el flujo de oxígeno que yo voy a poner con el flumíter y la fracción inspirada que voy a lograr que ingrese el paciente. Yo con 5 litros, porque más de 5 litros no le puedo poner en la cánula nasal, voy a alcanzar entre un 40 y un 40% de FiO2. ¿Sí? Fracción inspirada de oxígeno. Las mascarillas simples, ¿sí? Un dispositivo de plástico que cubre la nariz y la boca, y el mentón del paciente. No se puede utilizar con flujos menores a 5 litros porque no garantiza que nosotros despidamos el dióxido de carbono y lo podamos reinhalar. Pum, aumenta la presión de dióxido de carbono, aumenta que hay hipercapnia. ¿Está? Entonces, con estas máscaras simples, ¿sí? Este es el flujo de oxígeno que vamos a poder poner de entre 5 a 6, de 6 a 7, de 7 a 8, y lo máximo que podamos alcanzar de fracción inspirada de oxígeno es del 60%. Después vienen los sistemas de alto flujo, permite concentraciones más exactas, ¿no es cierto?, del oxígeno inspirado, independientemente del patrón ventilatorio que tenga el paciente. Es la indicación para los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda grave, es el sistema indicado, y como les dije, la mascarilla con efecto Venturi o la mascarilla Venturi es la que conocemos como sistema de alto flujo. Sí, acá puse varias fotos porque hay diversas formas que la pueden encontrar, con pivotes de color, que cada color, como dice acá, indica la cantidad de litros que podemos usar y el porcentaje que vamos a alcanzar. Hay otras que vienen con la regulación directamente en el pivot, regulación de la concentración, el orificio para que salga el aire inspirado, el flujo a elegir, ¿no es cierto?, para conseguir la FiO2 adecuada, y acá por estos orificios, o los mismos que están acá, ¿sí?, el aire expirado. Y esto sería como una foto un poquito más grande de lo que sería el flumíter, porque es lo que funcionaría como eso. ¿Complicaciones con la administración de oxígeno? Sí, porque el oxígeno es un medicamento y lo debemos tratar como tal, con el respeto que se merece, como se merece una ampicilina, como se merece una ranitidina o cualquier otro medicamento que nosotros utilicemos. Hipoventilación en el EPOC disminuye los niveles
de oxígeno que estimulan la respiración. Al corregir la hipoxemia, vamos a aumentar la PCO2. Nosotros a un paciente con EPOC no le podemos corregir del todo la hipoxemia, porque si no, lo matamos. No podemos colocar más del 28% en un paciente con un enfisema o una bronquitis crónica. Porque ese paciente le modificamos los niveles que gatillan, ¿no es cierto?, la corrección de la presión de dióxido de carbono, se lo aumentamos, pum, el paciente se muere. O sea, el paciente va a manifestar y nosotros vamos a tener signos objetivables de que le falte el aire, sí, pero su gasometría arterial para ese organismo está acostumbrada a ese manejo. Entonces, si yo veo que al paciente le falta el aire, no le tengo que aumentando el flumiter, porque lo termino matando. Atelectasias de reabsorción, generalmente colapso de los alvéolos, pero esto ya más en pacientes ventilados, se da en algunos pacientes con máscara de oxígeno por mucho tiempo. Y la toxicidad cuando individuos que reciben oxígeno en concentraciones mayores del 50%, y lo vamos a ver cuando veamos ventilación mecánica. Y las manifestaciones clínicas de la intoxicación por oxígeno son el dolor torácico, la traqueitis y la sensación de que tengo la nariz tapada, como si tuviera un resfriado. Entonces yo acá siempre pongo esta foto y todos ustedes se ríen y digo, no podemos pasar de una suave brisa, como las florcitas estas que están acá, a un viento huracanado como esto. Yo necesito asegurarme que el paciente está recibiendo una FiO2 del 50% o una FiO2 del 35%, porque como les dije, es un medicamento. Si yo tengo indicado 1000 miligramos de ampicilina, no pueden ser 1001, tiene que ser 1000. Con el oxígeno pasa lo mismo. Entonces, no es se lo subo más, se lo bajo un poquito, ay no, me está ahogando, ay está muy fuerte. No, necesita que la concentración de la máscara de Venturi que nosotros necesitamos para corregir esa hipoxemia sea la correcta. No una suave brisa a un viento huracanado. ¿Se entendió eso? Bien. Administración de fármacos, aparte del oxígeno. Bueno, los súper conocidos broncodilatadores relajan la musculatura que envuelve las vías respiratorias, ¿sí? Que es lo que hace que estas se ensanchen, se agranden y, por supuesto, facilite el paso del aire. El silbido característico de los pacientes de la bronquitis, ¿sí? De la bronquitis o del enfisema, es porque se achicó la luz de la vía respiratoria. Entonces, al pasar suena como una flauta eso, ¿sí? Tipos de broncodilatadores, los beta-2 agonistas y los anticolinérgicos, y ahí tienen una descripción de cada uno. Los más conocidos, los de acción corta, como el salbutamol o la terbutaline, ¿sí? Que generalmente vienen por vía inhalatoria. Son fármacos que producen esta abertura o esta dilatación de los bronquios de la vía aérea entre 2 a 5 minutos después que los administramos. Pero el efecto desaparece en pocas horas, ¿sí? Porque son de acción corta. Los SABA, también conocidos. Los LABA, ¿sí? Que son los beta-2 adrenérgicos de acción más larga, ¿sí? Como el crosalmeterol, el formoterol o el bilanterol. Estos producen broncodilatación, tienen un efecto más duradero, por lo menos a 12 horas. Generalmente los combinamos, ¿sí? Los primeros, los de acción corta, son para el uso en la urgencia en el momento que se presenta el paciente con insuficiencia respiratoria aguda. Después tenemos los anticolinérgicos, que el más usado es el bromuro de ipratropio, ¿sí? El efecto dura poco, entre 4 o 6 horas. Se utiliza como medicación de alivio y rescate en aquellos pacientes que no toleran los primeros, que son los de acción corta, como el salbutamol, que es mundialmente conocido. Después corticoides, ¿no es cierto?, que ayudan también a la dilatación de los bronquios. Por ejemplo, en el tratamiento del EPOC generalmente van asociados, y uno de los ejemplos más clásicos es la budesonida. El drenaje torácico, ya queda poquito, ya los dejo descansar. Es una técnica que va a pretender drenar y liberar de manera continuada la cavidad pleural,
de la presencia que no tendría que existir en ese momento de aire o de líquido excesivo en el pulmón, ¿sí? O en la cavidad pleural. Acá tienen el sistema de drenaje, yo puse uno un poquito más viejo acá en esta foto, eran los de mi época, la famosa campana, ahora vienen dispositivos de esta forma, que son todos descartables, una vez que se retiran, se tira todo, se desecha todo, hay aire en el espacio pleural, se conecta la tubuladura, va al frasco, esto debe estar en el extremo distal de la tubuladura, debe estar sobre un sello de agua, que ya les explico por qué, y esto se puede dejar abierto o conectar que con la presión atmosférica que descienda el aire que está contenido en la cavidad pleural, o que si se trata de líquido lo aspire, entonces se conectaría a un sistema de aspiración. Las indicaciones, neumotórax cerrado, ¿no es cierto?, de manera espontánea, o por un traumatismo torácico no penetrante, es decir, un golpe, por ejemplo, ¿sí? Hay una pequeña ruptura de la membrana pleural, ingresa aire ahí y se transforma en neumotórax. Los chicos muy jóvenes, deportistas, así como yo, sí, pónganle, generalmente vamos a encontrar en la guardia pacientes que vienen a veces que tienen resolución espontánea, este tipo de neumotórax, ¿sí? Los deportistas dije, y en pacientes jóvenes. Neumotórax abierto, como dije, debido a la entrada de aire del espacio pleural, y cuando hablamos de hemotórax o colección de sangre en dicho espacio, que es habitual en un politrauma o en un trauma torácico específicamente. Iatrogénico, que puede surgir como por ejemplo una complicación de la ventilación mecánica, ¿sí? No calculé bien los valores, ¿sí? O por ejemplo en una perforación no intencional del pulmón en algún procedimiento invasivo. Por ejemplo, una vía central, subclavia, ya no se usa más, pero si tuviéramos, o yugular, tuviéramos que utilizar y por ahí el que realice el procedimiento no tiene la expertise suficiente, o alguien que la tiene, también le puede suceder, pero no es intencionada. Puede producir un neumotórax. Y los neumotórax de atención, que son requieren una actuación de urgencia porque suponen una urgencia vital provocada por la acumulación excesiva de aire o a veces de sangre en el espacio pleural, con aumento, por supuesto, de la presión intratorácica. Esto afecta las cavidades del corazón, por lo que supone la muerte inminente. Los derrames paraneumónicos, sí, que constituyen edemas o exudados que se tabican, ¿no es cierto?, que forman en derrames, pueden requerir el tratamiento específico a través de este tubo para drenarlos hacia el estéreo. Los postoperados de cirugía cardíaca para liberar el mediastino de la posibilidad de sangrado, también previniendo lo que dije recién, el riesgo de taponamiento cardíaco, es decir, que se llene de sangre la cavidad y termine presionando las cámaras del corazón. Y acá creo que tengo unas fotos, sí, esto sería una radiografía de un paciente normal, ¿no es cierto?, donde ustedes ven acá, esto que ven en blanco sombreado acá alrededor es la silueta cardíaca, ¿sí?, la tráquea, esto de acá abajo es el diafragma, y lo que está sombreado en negro, ¿sí?, sería los pulmones, que están contenidos. Mientras vemos eso así, no hay ningún problema, estamos 0 km. Disculpe, licenciado, no se ve Sí. bien mi imagen. ¿No se ve bien? No. Ahí sí. A ver, ¿ahora? Sí, profe. Ah, bueno, puede que tarde. La silueta cardíaca, dije, todo esto que está acá, acuérdense que el corazón está levemente inclinado a la izquierda, como un puño. Lo que ven acá sombreado en negro son los pulmones, que sí, está todo así, como dije, estamos 0 km. Y el diafragma por debajo, ¿sí?, este borde que ven acá sería el diafragma. Si está todo así, estamos fantásticos, una silueta cardíaca bastante normal, no está ensanchada, no hay miocardiopatía, los pulmones están limpios. Ahora,
Voy a esperar, se cargó, ¿se ve? Sí, sí se ve bien, ¿Se ve profe. Bien, bueno. Acá Profe, tenemos un pulmón colapsado, todo este espacio, lo que yo voy guiando con la flechita del mouse, ¿sí? Es aire que colapsó este pulmón. Acá, el espacio que está contorneado en gris, coloreado en gris, perdón, colapsó este pulmón, ¿sí? ¿Ven lo que le digo? Que el corazón está levemente inclinado hacia la izquierda, ¿sí? La punta o el ápice del corazón apunta hacia la izquierda. También es un neumotórax, ¿sí? Esta colección que hay acá es sangre, también colapsó el pulmón. El pulmón tendría que estar ocupando todo esto, pero este espacio está ocupando el lugar del pulmón. Bueno, esto también nos va a producir insuficiencia respiratoria aguda, sin lugar a dudas. Entonces, ¿cuál es la solución? El drenaje torácico. ¿Cómo localizamos estos drenajes? Acá tienen, ¿sí? Línea clavicular media, línea axilar media, ¿sí? Una de las dos posiciones que normalmente podemos, esta es la más utilizada, porque si ustedes ven la foto anterior, si nosotros ponemos acá abajo, vamos a tratar de que toda esta zona sea liberada a través del tubo. Lo mismo que acá. Acá tienen el cuadro, también podemos hacer un cuadrante a través de la clavícula siguiendo el esternón y por encima de la hipófisis, y acá vamos contando primero, segundo, tercer espacio intercostal y en el quinto espacio intercostal. O línea axilar media y línea clavicular media. Acá tienen una foto, esto es un paciente hace muchísimos años que la tengo esta foto, pero está súper nítida, una cirugía sí, torácica, bien digo, por una herida de arma de fuego, con dos drenajes, uno anterior y uno posterior. ¿Para qué? Para liberar este espacio que se podría ocupar de sangre, el pulmón sería todo esto que va por acá, así a grosso modo, ¿no? Entonces, lo que se puede acumular acá va a drenar por este tubo y lo que se puede acumular acá va a drenar por este otro. ¿Está? Y acá el querido y tan amado por ustedes proceso de atención de enfermería. Con esto hemos concluido la unidad número 4. Nos falta la partecita de ventilación mecánica. Como saben, trabajamos en la valoración de este paciente con insuficiencia respiratoria aguda y crónica con los patrones funcionales de Mayor y Gordon. Y ustedes van a hacer la parte de la valoración para que después esos patrones que ustedes encuentran disfuncionales se transformen en un diagnóstico de enfermería. Dejo acá unos cuadros como para que ustedes tengan una idea. Patrón respiratorio ineficaz. Cuando yo digo patrón respiratorio ineficaz, por ahí queda como muy amplio, entonces tendría aquí un poquito más, pero se lo ponemos como ejemplo. Relacionado con un montón de causas que puedo tener. Por eso es tan grande patrón respiratorio ineficaz, ¿sí? Cuando yo devano un poquito y investigo un poquito más, valoro un poquito más, encuentro puntualmente de qué se trata. Relacionado con alteración de la ventilación perfusión, aumento de las secreciones, proceso inflamatorio, proceso infeccioso, etcétera, etcétera, y ustedes completarán lo que falta según el paciente que valore. No les puedo poner porque no les voy a poner el diagnóstico completo. Uno muy casual y muy encontrado en las UTI, respuesta disfuncional al destete, nos cuesta despertar el paciente, aunque ahora hay medicación que el paciente responde mejor después de la sedación. Relacionado con la incapacidad para mantener la respiración espontánea, manifestado por, ustedes sabrán qué, cuando lo valoren. Intolerancia a la actividad relacionada con síndrome de hipoventilación. Ansiedad relacionada con el deterioro del intercambio gaseoso, y creo que hasta acá llegamos. Bien. Bueno, a ver, voy a salir de la presentación. Voy a volver a la pantalla.
voy a dejar de presentar. Y siendo las 17:55, vamos a hacer unos minutitos de descanso para que ustedes puedan oxigenarse un poquito, ya que estamos hablando de esto. Caminar un poco, estirar los músculos, ponernos en movimientos y seguimos con la segunda parte y después hacemos un pool de preguntas para que ustedes lo que quieran consultar, ya dije, de esta unidad principalmente o de algún otro tema que tenga que ver con la asignatura. ¿Estamos? Son las 10, el otro es más corto, así que son las -5, 10 minutos, serían las 6, sí, 6:10 nos encontramos de vuelta, así ustedes se tranquilizan, ¿sí? Alguien que me conteste. Sí, Sí, sí. profesor. Bueno, Sí, bueno, gracias. Por supuesto, estaremos aquí. Gracias, profe. Listo. Bueno, de nada. Le tengo Tenemos la... que conectarnos de nuevo al mail. No, vamos, yo voy a dejar esto acá como está. Lo voy a dejar. Solamente suspendo la cámara y el micrófono y hago un poquito de ejercicio para recuperar Bueno. el tono. Porque sabe, el Meet te da unos minutos y se corta por eso. No, este lo paga el doctor Pizzi, que es el decano de ciencias médicas, entonces lo tenemos Vamos ahí. hasta que lo necesitemos. Bueno.